El trabajo de los embalsamadores y maquilladores va más allá de preparar cuerpos para su descanso final. En la quietud de las morgues y funerarias, donde el silencio es absoluto, ellos son testigos de cosas que nadie más ve. Desde movimientos inexplicables en cuerpos inmóviles hasta sombras que parecen observar desde las esquinas, estos relatos revelan un lado aterrador de su labor. Hoy te contaré historias de horror vividas por embalsamadores y maquilladores, relatos que te harán cuestionar si lo que yace en paz realmente está descansando. Prepárate para conocer el lado más oscuro y escalofriante de una profesión que pocos se atreven a enfrentar. El rostro que no reconocí. Trabajar como maquillador y embalsamador no es un empleo común, pero para mí siempre fue una mezcla de rutina y un sentido extraño de responsabilidad. Mi trabajo era devolver un poco de paz y dignidad a los muertos, una tarea que realizaba en silencio, bajo la fría luz de la morgue. Había aprendido a dejar de lado el miedo y la incomodidad que acompañan a este oficio, pero aquella noche cambió algo dentro de mí. Todo comenzó con un cuerpo que no pude entender, un rostro que no debía cambiar pero lo hizo. Era pasada la medianoche cuando llegó el cuerpo. Un joven de unos 25 años, según el informe, víctima de un ataque violento. La policía lo había encontrado junto a otros 3 cuerpos en un callejón, todos muertos en circunstancias brutales. No conocía los detalles, pero no los necesitaba. Mi trabajo no era entender el cómo o el por qué, solo preparar el cuerpo para que los vivos pudieran despedirse. Al retirar la sábana que lo cubría, vi que, a pesar de las heridas, su rostro estaba sorprendentemente intacto. Sus facciones eran comunes, mandíbula fuerte, nariz recta, cabello oscuro desordenado. Sus ojos estaban cerrados, su expresión tranquila, casi como si estuviera dormido. Parecía un joven cualquiera, alguien que podrías cruzarte en la calle sin siquiera notar. Comencé el proceso habitual, limpieza, aplicación de base para igualar el tono de su piel, cubrir pequeñas marcas. Era una rutina que había hecho cientos de veces, pero esa noche algo se sentía diferente. Desde el primer momento, tuve la incómoda sensación de que no estaba solo. Mientras aplicaba el maquillaje, noté un cambio en su rostro. Al principio pensé que era un efecto de la luz, un juego de sombras causado por la lámpara sobre la camilla. Pero cuando me incliné más cerca, lo vi claramente, sus facciones habían cambiado. Su mandíbula se veía más delgada, su nariz ligeramente más ancha. Me aparté un momento, parpadeando para despejar mi vista. Pero cuando lo miré de nuevo, su rostro era como antes, el mismo que había visto al destapar el cuerpo. Estoy cansado, me dije, tratando de tranquilizarme. Es solo mi imaginación. Sin embargo, no pude ignorar la sensación de que algo no estaba bien. La sala estaba más fría de lo habitual y el silencio era tan profundo que cada movimiento mío parecía amplificado. Intenté concentrarme en mi trabajo, en los pequeños detalles, el rubor, la sombra de ojos, el ajuste final de los labios. Pero cada vez que apartaba la vista y volvía a mirar, su rostro parecía haber cambiado ligeramente. Ahora sus pómulos eran más prominentes, su frente más angosta. Era sutil, pero innegable. Retrocedí, dejando el pincel sobre la mesa. Me quedé mirándolo fijamente, esperando ver algún movimiento, algo que confirmara que mi mente estaba jugando conmigo. Pero su rostro permanecía inmóvil, sereno. Decidí terminar rápidamente. Mientras aplicaba los últimos retoques, intenté no mirar demasiado. Pero entonces, justo cuando pasaba el pincel por su frente, ocurrió algo que me hizo detenerme por completo. Por el rabillo del ojo, vi su rostro transformarse de nuevo, pero esta vez fue más radical. Su piel parecía tensarse y sus rasgos se desdibujaron por un segundo, como si alguien estuviera esculpiendo una nueva cara en tiempo real. Cuando lo miré directamente, sus facciones ya eran completamente distintas. Sus labios eran más delgados, sus ojos más hundidos. No era el mismo hombre. Era otra persona. Di un paso atrás, con la piel erizada.
Sentí un sudor frío recorrer mi espalda. Algo estaba ocurriendo, algo que no podía explicar. Encendí una segunda luz para aclarar la sala, convencido de que era un problema de iluminación. Pero mientras lo hacía, su rostro cambió otra vez. Ahora parecía más joven, casi adolescente. Sus mejillas eran más redondeadas y había algo en su expresión que me resultaba triste. Era como si su rostro estuviera contando historias de vidas que no eran suyas. Entonces recordé el informe. 4 hombres habían muerto juntos en el ataque. Este cuerpo era solo uno de ellos, pero ¿y si de algún modo los otros también estaban aquí? Me acerqué al cuerpo, observándolo detenidamente. Sus ojos seguían cerrados, su pecho inmóvil. Todo indicaba que era un cadáver, pero su rostro no dejaba de cambiar. No podía explicar lo que veía, pero tampoco podía ignorarlo. Es imposible, murmuré, aunque las palabras sonaban vacías incluso para mí. Decidí revisar el expediente nuevamente, buscando algún detalle que se me hubiera escapado. Mientras leía, un escalofrío recorrió mi cuerpo. Los otros hombres encontrados con él eran sus amigos de toda la vida. Habían crecido juntos, compartido cada momento importante y al final habían muerto juntos. La conexión entre ellos era tan fuerte que parecía haber trascendido incluso la muerte. Volví a mirar el cuerpo y esta vez su rostro parecía una mezcla de todos ellos. Era como si sus facciones se fusionaran, formando un mosaico de identidades que no podía entender. Cada vez que pestañeaba, veía a una persona diferente, un hombre con una cicatriz en la mejilla, otro con una sonrisa torcida, un joven con ojos llenos de tristeza. El aire en la sala se volvió más frío y el zumbido de las luces fluorescentes se hizo más intenso, casi ensordecedor. Sentí que el suelo bajo mis pies se volvía inestable, como si la realidad misma estuviera a punto de romperse. De repente, el cuerpo pareció moverse. Fue un leve espasmo, apenas un temblor en la mano, pero suficiente para hacerme retroceder. Mi respiración era rápida y superficial, y cada fibra de mi ser me decía que saliera corriendo. Pero no lo hice. Algo en mí necesitaba entender lo que estaba pasando. Me acerqué una vez más, y justo cuando lo hice, sus ojos se abrieron. Eran oscuros, profundos, y me miraban con una intensidad que me dejó paralizado. Pero lo peor no fue que abriera los ojos, fue lo que vi en ellos. No eran los ojos de una sola persona. En ellos vi a 4 hombres, todos atrapados, todos mirándome al mismo tiempo, como si estuvieran suplicando ayuda. Salí de la sala corriendo, dejando todo atrás. Cerré la puerta con fuerza y me quedé en el pasillo, tratando de recuperar el aliento. No podía volver a entrar, no después de lo que había visto. Informé al encargado que no podía terminar el trabajo, inventando una excusa que apenas tenía sentido. Esa noche, no dormí. Cada vez que cerraba los ojos, veía su rostro, transformándose una y otra vez, mezclando vidas que no deberían estar allí. Sentía sus miradas, esa súplica silenciosa que todavía no entendía. Desde entonces, no puedo maquillar sin recordar esa noche. A veces, en los rostros de otros cuerpos, creo ver destellos de cambio, fragmentos de identidades que no pertenecen a ellos. Y cada vez que estoy solo en la sala, siento que no estoy realmente solo. Es como si, de algún modo, esas almas todavía estuvieran conmigo, esperando que descifre un mensaje que no quiero entender. Y lo peor es que sé que nunca se irán. El olor que nunca se fue. Trabajar como embalsamador significa convivir con cosas que muchos preferirían evitar. El olor a productos químicos, el frío constante de las morgues y, sobre todo, los cadáveres en las peores condiciones imaginables. Después de años en este oficio, pensé que nada podía afectarme. Me equivoqué. Hay cosas que se quedan contigo de formas que nunca podrías anticipar. Era una tarde fría y lluviosa cuando llegó el cuerpo.
La nota adjunta indicaba que se trataba de un hombre de unos 50 años, encontrado en avanzado estado de descomposición. Al parecer, había muerto solo en su apartamento, y su cuerpo fue descubierto semanas después. Incluso antes de abrir la bolsa mortuoria, el olor ya impregnaba la sala. Era un hedor penetrante, una mezcla de putrefacción y humedad que se adhería a la piel y al aire como una sombra. Abrí la bolsa con cuidado, tratando de no respirar profundamente. El estado del cadáver era peor de lo que esperaba. La piel estaba descolorida, los tejidos blandos habían comenzado a descomponerse y el rostro era apenas reconocible. Me tomé un momento para mentalizarme, sabía que iba a ser una noche larga. El procedimiento fue complicado desde el inicio. Limpieza, extracción de fluidos, aplicación de conservantes. Cada paso era más tedioso por el estado avanzado del cuerpo. A pesar de la ventilación y los productos químicos, el olor no desaparecía. Parecía emanar del cuerpo como algo vivo, algo que se negaba a ser contenido. Trabajé durante horas, esforzándome por hacer mi trabajo con la precisión que siempre me había caracterizado. Pero esa noche, algo no estaba bien. Mientras trabajaba, sentía que el olor no solo llenaba la sala, sino que se volvía parte de mí. Era como si se hubiera impregnado en mi ropa, en mi piel, incluso en mis pulmones. Cada respiración era un recordatorio de lo que tenía frente a mí. Finalmente, terminé. Dejé el cuerpo preparado para el velorio y limpié la sala lo mejor que pude. Sin embargo, el olor persistía. Revisé todo, asegurándome de que no quedara ningún rastro de fluidos o residuos. Pero era inútil. El hedor seguía allí, como si el cuerpo hubiera dejado algo más que su presencia física. Salí de la morgue esa noche sintiéndome extraño. Mi ropa estaba limpia, pero el olor seguía conmigo. Subí al autobús para volver a casa, y noté que las personas a mi alrededor comenzaban a mirarme. Algunas se alejaron discretamente, cubriéndose la nariz. Fue entonces cuando me di cuenta de que el olor no se había quedado en la morgue, lo había llevado conmigo. Cuando llegué a mi departamento, esperaba que una ducha caliente ayudara a quitarme esa sensación. Pero no importó cuánto tiempo pasé bajo el agua, el olor no desaparecía. Parecía haberse incrustado en mi piel, como si se hubiera convertido en parte de mí. Intenté dormir, pero algo no me dejaba. Sentía una inquietud constante, como si algo estuviera fuera de lugar. Incluso con las ventanas abiertas, el hedor persistía, llenando cada rincón de mi departamento. Cerré los ojos, tratando de ignorarlo, pero entonces escuché algo que me hizo abrirlos de golpe. Pasos. Eran suaves, pero inconfundibles. Provenían del pasillo que conectaba mi habitación con la sala. Me quedé inmóvil, tratando de convencerme de que era mi imaginación, pero los pasos continuaron, acercándose lentamente. Es el edificio, pensé. Los ruidos viajan por las paredes. Pero sabía que no era cierto. Esos pasos estaban dentro de mi departamento. Encendí la lámpara de la mesita de noche y miré hacia la puerta. Estaba cerrada, pero los pasos parecían haberse detenido justo al otro lado. Me levanté con cautela, sintiendo que mi corazón latía con fuerza en mis oídos. Abrí la puerta de golpe, esperando encontrar algo, pero el pasillo estaba vacío. Sin embargo, el olor era más intenso ahora. No solo lo percibía, sino que lo sentía, como si se moviera a mi alrededor, llenando el aire con una presencia casi tangible. Cerré la puerta y volví a la cama, tratando de convencerme de que todo estaba en mi cabeza. Fue entonces cuando escuché el primer golpe. El sonido venía de la sala, un golpe seco, como si algo pesado hubiera caído. Me quedé sentado en la cama, paralizado, tratando de decidir qué hacer. El olor era tan fuerte que me hacía lagrimear y sentía que cada respiración era un esfuerzo. Finalmente, reuní el valor suficiente para levantarme y caminar hacia la sala. La luz de la lámpara parpadeó cuando entré. Todo estaba en su lugar, excepto por una silla que había caído al suelo.
Me acerqué lentamente, levantándola con cuidado, pero no había nada extraño, al menos a simple vista. El olor era insoportable ahora, como si la morgue entera se hubiera trasladado a mi departamento. Regresé a mi habitación, cerrando la puerta con llave esta vez. Me metí en la cama, temblando, y traté de quedarme quieto. Pero el silencio no duró mucho. Escuché un susurro. No entendí las palabras al principio, pero era un sonido bajo, gutural, que parecía provenir de todas partes. Cerré los ojos, apretándolos con fuerza, esperando que desapareciera. Pero no lo hizo. El susurro se volvió más claro, más definido, y las palabras comenzaron a formarse. No debiste llevarme. Mi corazón se detuvo. La voz era áspera, inhumana, pero las palabras eran claras. Abrí los ojos de golpe, y lo vi. Frente a mi cama, de pie en la penumbra, estaba el hombre del cadáver. Su rostro estaba descompuesto, con pedazos de piel colgando y los ojos hundidos en las cuencas. Me miraba fijamente, con una expresión que no era ni de enojo ni de tristeza. Era algo más. Algo vacío. Intenté moverme, pero no pude. Mi cuerpo estaba paralizado, como si una fuerza invisible me mantuviera en su lugar. Él dio un paso hacia mí, y el olor se volvió insoportable, llenando mi boca y mi nariz hasta que sentí que no podía respirar. No recuerdo cómo terminó la noche. Me desperté al amanecer, tumbado en el suelo de mi habitación. La puerta estaba abierta y el olor había desaparecido. Revisé cada rincón del departamento, pero no encontré nada extraño. Sin embargo, algo había cambiado. Desde entonces, cada vez que entro a un lugar, siento un leve rastro de ese olor. Nadie más parece notarlo, pero para mí es inconfundible. Es como si una parte de ese hombre se hubiera quedado conmigo, como si su presencia me siguiera a donde fuera. Y en las noches más silenciosas, cuando todo está en calma, a veces escucho pasos alrededor de mi cama, suaves pero constantes, recordándome que hay cosas que nunca se van del todo. El cuerpo que lloraba. El oficio de maquillar y embalsamar cuerpos es solitario, metódico. Aprendes a convivir con el silencio, con el frío que nunca se va, con la inmovilidad absoluta de quienes alguna vez fueron parte del mundo de los vivos. No es un trabajo fácil, pero con el tiempo se convierte en una rutina casi automática, un proceso que haces sin pensar demasiado. O al menos, eso creía hasta que llegó ella. Era una noche tranquila en la funeraria. La última asignación del día fue un cuerpo que había llegado bajo circunstancias poco comunes. Era el de una joven, apenas 20 años, encontrada sin vida en su habitación. Los papeles que acompañaban al cuerpo no explicaban mucho, solo que su muerte estaba siendo investigada. No había signos de violencia visibles, pero había algo en el ambiente que me ponía nervioso desde el primer momento. Cuando retiré la sábana que cubría el cuerpo, me sorprendió lo intacto que estaba. Su piel era pálida, como era de esperarse, pero su rostro tenía una serenidad inquietante, como si simplemente hubiera cerrado los ojos para dormir. Su cabello largo y oscuro enmarcaba un rostro que parecía demasiado perfecto, demasiado tranquilo para estar allí, en la fría camilla de acero. Me puse los guantes y preparé mis herramientas. El proceso sería sencillo: limpieza básica, aplicación de maquillaje para suavizar las marcas de la muerte, y pequeños retoques para que la familia pudiera despedirse sin ese dolor adicional que a veces provoca ver a alguien que amabas tan cambiado. Todo transcurría con normalidad al principio. Limpié su rostro con movimientos suaves, cuidando cada detalle. Mientras aplicaba la base, noté algo extraño: había humedad en las comisuras de sus ojos. Me detuve, pensando que tal vez era sudor o algún residuo del proceso de conservación. Limpié con un paño seco y seguí trabajando. Pero mientras avanzaba, lo vi de nuevo. Gotas. Esta vez más evidentes. Caían desde la esquina de sus ojos, deslizándose por sus mejillas.
Parecían lágrimas. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, pero intenté mantener la calma. Debe ser algún fluido natural del cuerpo, me dije, aunque en mi interior sabía que no era normal. Tomé un algodón y limpié las gotas con cuidado. Su piel estaba completamente seca. Toqué el área alrededor de sus ojos, esperando sentir humedad, pero no había nada. El aire en la sala era frío y seco, como siempre. No había ninguna explicación lógica para lo que estaba viendo. Decidí ignorarlo y continuar. Había trabajado con cadáveres durante años y sabía que el cuerpo puede comportarse de formas extrañas. Pero mientras aplicaba sombra de ojos, noté que las lágrimas volvían a aparecer. Esta vez, no era una gota o dos, parecía un flujo constante, lento pero incesante, como si estuviera llorando de verdad. Me aparté, dejando caer el pincel al suelo. Observé el rostro de la joven, buscando algo, cualquier cosa que me explicara lo que estaba ocurriendo. Sus ojos estaban cerrados, su expresión inmutable. Pero las lágrimas seguían cayendo, trazando un camino brillante por sus mejillas hasta perderse en el borde de la camilla. Miré hacia la puerta, considerando salir de la sala, pero mi curiosidad me detuvo. Me incliné para observar más de cerca. Las gotas no tenían color ni olor, como el agua más pura. Era imposible. Los cadáveres no lloran. Eso lo sabía. Lo había aprendido en mis primeros días en este trabajo. El aire en la sala comenzó a cambiar. Se sentía más denso, más frío, como si algo invisible hubiera entrado sin que me diera cuenta. El zumbido de las luces fluorescentes se volvió más intenso, un ruido que normalmente pasaba desapercibido pero que ahora retumbaba en mis oídos. Miré alrededor, tratando de encontrar una explicación, pero estaba solo. Volví mi atención al cuerpo. Sus lágrimas seguían fluyendo, pero ahora su rostro parecía diferente. No sabría decir cómo, pero algo había cambiado en su expresión. Antes parecía tranquila, casi serena. Ahora había una leve tensión en sus labios, como si estuviera a punto de hablar. Sentí un nudo en el estómago y di un paso atrás. Fue entonces cuando escuché el primer sonido. Era un gemido bajo, apenas audible, pero venía de la camilla. Mi respiración se detuvo. Miré a su rostro, esperando ver algún movimiento, pero estaba inmóvil. Sin embargo, el gemido continuó, llenando la sala con un eco suave pero inquietante. Parecía venir de todas partes y de ningún lugar al mismo tiempo. «Esto no es real», murmuré, intentando convencerme. Pero el sonido no cesaba. Miré sus ojos cerrados, sus labios inmóviles y el flujo constante de lágrimas que seguía cayendo. Cada gota que tocaba la camilla parecía resonar en el aire, un eco húmedo que hacía que mi corazón latiera más rápido. Finalmente, el gemido cesó. El silencio que quedó fue aún peor. Decidí que no podía seguir. Dejé las herramientas sobre la mesa y me dispuse a salir de la sala. Pero cuando me giré hacia la puerta, sentí algo detrás de mí. No un ruido, sino una presencia. Era como si alguien estuviera parado justo a mis espaldas, observándome. Me quedé inmóvil, con la piel erizada, y entonces escuché un susurro. No entendí las palabras al principio, pero eran suaves, como si alguien hablara desde el otro lado de un cristal. Lentamente, me giré hacia la camilla. La joven seguía allí, inmóvil, con los ojos cerrados. Pero las lágrimas ahora eran más intensas, cayendo rápidamente, formando un charco a sus pies. El susurro se hizo más claro, y esta vez entendí las palabras. «No quiero irme». Corrí. No recuerdo cómo llegué a la puerta, ni cuánto tiempo me tomó salir de la sala. Cerré la puerta con fuerza y me quedé en el pasillo, con el corazón latiendo tan rápido que pensé que iba a explotar. No volví a entrar esa noche, ni terminé el trabajo. Al día siguiente, otro colega se encargó de ella. Intenté olvidarlo, convencerme de que había sido mi mente jugando conmigo. Pero incluso ahora, semanas después,
No puedo sacarme de la cabeza esa imagen, las lágrimas que nunca deberían haber estado allí, su rostro que parecía vivo y, sobre todo, esas palabras que todavía resuenan en mi mente. No quiero irme. Y lo peor es que sé que nunca se fue. El parpadeo inesperado. Trabajar como embalsamador nunca fue mi plan de vida. Como muchos en este oficio, llegué aquí por casualidad, buscando un trabajo estable. Lo que comenzó como una experiencia incómoda y aterradora eventualmente se convirtió en una rutina que me tranquilizaba. Había algo extrañamente pacífico en el silencio de la morgue, en el metódico cuidado de los cuerpos, devolviéndoles algo de dignidad en su última apariencia. En 2015 llevaba ya 5 años en el oficio. Había visto cuerpos en todo tipo de condiciones, accidentes, enfermedades, vejez. Nada me sorprendía, o al menos eso pensaba. Pero una noche ocurrió algo que rompió todas las barreras de la lógica y el entendimiento. Fue la primera vez que sentí un terror tan puro que me dejó marcado para siempre. Era una noche tranquila, como la mayoría en el lugar. El personal se había ido, dejándome solo para preparar a un hombre de unos 50 años que sería velado al día siguiente. Su nombre era Alfredo, según los documentos que había recibido. La causa de su muerte no era extraordinaria, un infarto mientras dormía. Su rostro lucía tranquilo, casi como si estuviera descansando. Encendí las luces de la sala de preparación y puse música suave para distraerme. El sonido del instrumental me ayudaba a concentrarme en los pasos que debía seguir. Coloqué los guantes y comencé con el proceso: limpieza, maquillaje ligero, acomodar los párpados y los labios para que parecieran relajados. Todo transcurría como de costumbre. Mientras limpiaba su rostro con un paño húmedo, noté algo extraño. Sus párpados temblaron. Fue un movimiento leve, tan sutil que pensé que mi mente me estaba jugando una mala pasada. Me detuve y lo observé con atención. Nada. Los párpados permanecían cerrados, inmóviles. Debe ser un reflejo muscular, pensé. No era inusual que los cadáveres presentaran movimientos involuntarios debido a la rigidez o la liberación de gases. Sacudí la cabeza para despejar mis pensamientos y continué con el trabajo. Sin embargo, la sensación de inquietud no desaparecía. Cada vez que me inclinaba sobre el cuerpo, sentía como si algo estuviera fuera de lugar, como si el ambiente mismo de la sala hubiera cambiado. El aire era más denso, más frío, y el sonido de la música parecía apagado, como si viniera desde muy lejos. Volví a mirar su rostro. Todo parecía normal. Sus ojos seguían cerrados, su expresión inmutable. Pero cuando tomé el maquillaje para aplicar un toque de color en sus mejillas, ocurrió algo que nunca olvidaré. Sus párpados temblaron de nuevo, esta vez de forma más evidente. Di un paso atrás, sintiendo un escalofrío recorrerme la espalda. Miré el rostro de Alfredo, esperando que el movimiento cesara, pero no fue así. Sus párpados seguían moviéndose, como si estuviera a punto de abrir los ojos. Es solo un reflejo, me dije, intentando calmarme. Pero mi cuerpo no respondía. Sentí que mis manos comenzaban a temblar y mi respiración se volvió irregular. Quería salir de la sala, pero algo me obligaba a quedarme. Y entonces, ocurrió. Sus ojos se abrieron de golpe. Eran de un color marrón oscuro, vidriosos y fijos, pero había algo en ellos que no era natural. No era el vacío que suelen tener los cadáveres. No. Estos ojos estaban vivos, conscientes, y me estaban mirando directamente. Me quedé paralizado, incapaz de apartar la vista. Mi mente intentaba encontrar una explicación lógica, pero no había ninguna. Los ojos de Alfredo no solo estaban abiertos, me seguían, como si estuvieran estudiándome, evaluándome. El aire en la sala se volvió insoportablemente frío. Sentí que mi pecho se comprimía, como si el peso de su mirada me estuviera aplastando. Intenté moverme, pero mis piernas no respondían.
Era como si estuviera atrapado en un sueño, en una pesadilla de la que no podía despertar. Entonces, sus labios comenzaron a moverse. No emitía ningún sonido, pero podía ver claramente cómo se abrían y cerraban, como si intentara decir algo. Sus movimientos eran lentos, torpes, pero cada vez más definidos. Quise acercarme para escuchar, pero el miedo me mantenía anclado en mi lugar. Finalmente, reuní el valor suficiente para dar un paso adelante. Me incliné sobre el cuerpo, acercándome a su rostro. Los labios seguían moviéndose, y esta vez, un susurro apenas audible salió de ellos. No era una palabra, ni una frase. Era un sonido bajo, gutural, que parecía provenir de un lugar más profundo que su garganta. No puede ser real, me repetía, pero lo era. Cada segundo que pasaba, el sonido se hacía más fuerte, más claro, y su rostro comenzó a cambiar. Sus mejillas se hundieron, su piel adquirió un tono gris ceniza y sus ojos se volvieron aún más oscuros, como si estuvieran llenándose de sombras. De repente, el susurro cesó y sus ojos se cerraron. Todo volvió al silencio. Me quedé de pie, mirando el cuerpo, sin saber qué hacer. ¿Debía llamar a alguien? ¿Contarlo? ¿Quién me creería? Nadie aceptaría una historia como esa. Decidí terminar el trabajo rápidamente, sin importar cómo me sintiera. Aplicar el maquillaje restante fue una tortura. Cada vez que tocaba su rostro, esperaba que sus ojos se abrieran de nuevo. Cuando finalmente terminé, salí de la sala, dejando las luces encendidas. No quería volver a entrar. Esa noche, no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía a los de Alfredo, fijos en mí, estudiándome. Escuchaba su susurro, ese sonido inhumano que parecía provenir de un lugar mucho más oscuro de lo que podía comprender. Días después, supe que Alfredo no era un hombre cualquiera. Uno de mis colegas, al revisar los registros, descubrió que había estado involucrado en cosas turbias, negocios ilícitos, desapariciones, rumores de prácticas extrañas. No era alguien querido, y su muerte había sido más un alivio para muchos que una tragedia. Pero para mí, Alfredo se convirtió en algo más. Desde aquella noche, siento su presencia, en mi casa, en mis sueños, incluso en mi trabajo. A veces, cuando estoy solo, juro que lo escucho, ese mismo susurro que llenó la sala aquella noche. Sé que algo se quedó conmigo, algo que no debería haber visto, algo que nunca debió despertarse. Y temo que, algún día, esos ojos vuelvan a abrirse, pero esta vez, no será en la morgue. El susurro en el silencio. Ser maquilladora y embalsamadora nunca fue un trabajo que soñara tener, pero la vida me llevó por caminos inesperados. Comencé en este oficio para cubrir mis necesidades, pero con el tiempo encontré una extraña paz en mi trabajo. Era un arte silencioso, dar el último toque de dignidad a aquellos que habían partido, permitiendo que sus familias los recordaran en su mejor versión. Aquella noche era como cualquier otra. Me encontraba sola en la morgue, preparando a una mujer para su velorio. El lugar estaba en completo silencio, roto solo por el zumbido de los tubos fluorescentes que iluminaban la sala. El reloj marcaba las 10 de la noche y el aire frío del lugar me envolvía como una manta invisible. El cuerpo de la mujer yacía en la camilla de acero frente a mí. Se llamaba Rosa, según los papeles que había recibido. Había muerto en un accidente automovilístico, pero su rostro estaba casi intacto, salvo por unas pequeñas marcas que cubrí con maquillaje. A pesar de las circunstancias, tenía una expresión serena, como si estuviera dormida. Mientras trabajaba, la rutina me ayudaba a mantener mi mente ocupada. Limpieza, base, rubor, sombra de ojos. Cada movimiento era preciso, calculado, casi automático. Sin embargo, esa noche no podía sacudirme una sensación extraña, una opresión en el pecho que no podía explicar. Traté de ignorarla, atribuyéndola al cansancio.
El primer sonido lo escuché mientras aplicaba el lápiz labial. Fue un susurro, tan bajo que apenas pude distinguirlo. Me detuve, con el lápiz en la mano, y miré a mi alrededor. No había nadie más en la sala. Incluso los pasillos fuera de la morgue estaban vacíos, como siempre a esas horas. Debes estar imaginándolo, me dije, tratando de tranquilizarme. Volví a mi trabajo, pero mi concentración ya estaba rota. Cada movimiento se sentía más pesado, más lento. Entonces lo escuché de nuevo. Esta vez fue más claro, un susurro que parecía venir del cuerpo frente a mí. Dejé el lápiz labial sobre la mesa y retrocedí un paso. Miré el rostro de Rosa, esperando encontrar algún cambio, pero todo parecía igual. Su expresión seguía serena, sus ojos cerrados, sus manos cruzadas sobre su pecho. Me acerqué lentamente, tratando de calmar mi respiración. «Es el aire acondicionado», murmuré, aunque sabía que no estaba encendido. La morgue tenía un sistema de ventilación que apenas producía ruido. Entonces ocurrió. Mientras me inclinaba hacia el rostro de Rosa para retocar una sombra de ojos, vi sus labios moverse. Fue un movimiento leve, casi imperceptible, pero estaba allí. Me congelé, incapaz de apartar la vista. Los labios se abrieron ligeramente, como si intentaran formar una palabra, pero no emitían sonido. El aire a mi alrededor pareció volverse más denso, más frío. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, pero no podía moverme. Mis manos comenzaron a temblar, y el pincel que sostenía cayó al suelo, el ruido resonando como un trueno en el silencio. Esto no es posible, pensé. Los cuerpos no hacen eso. Reuní el valor suficiente para inclinarme y recoger el pincel. Cuando me levanté, sus ojos seguían cerrados, pero su expresión había cambiado. Ya no parecía tranquila. Había algo en su rostro, una ligera tensión en los músculos que le daba un aire inquietante. Decidí terminar rápidamente. No quería quedarme más tiempo del necesario. Apliqué los últimos toques de maquillaje lo más rápido que pude, tratando de no mirar directamente al rostro de Rosa. Pero incluso mientras trabajaba, sentía su presencia, como si me estuviera observando. Cuando terminé, coloqué las herramientas en su lugar y me dispuse a salir de la sala. Pero mientras caminaba hacia la puerta, escuché algo que me detuvo en seco. Un gemido. Fue bajo, casi imperceptible, pero venía de la dirección del cuerpo. Mi mente intentaba buscar una explicación lógica. Sabía que, a veces, los cuerpos liberan gases después de la muerte, lo que puede causar sonidos extraños. Pero esto no era eso. Era un gemido, como si algo estuviera vivo dentro de ella. Me giré lentamente, sintiendo como mi corazón latía con fuerza en mi pecho. La sala parecía más oscura ahora, como si las luces fluorescentes hubieran perdido parte de su brillo. Miré hacia la camilla, esperando no ver nada. Pero lo que vi me heló la sangre. El rostro de Rosa estaba girado hacia mí. Mi primer instinto fue correr, pero mis piernas no respondían. Estaba paralizada, atrapada en un terror que no podía explicar. Sus ojos seguían cerrados, pero su cabeza estaba inclinada hacia un lado, como si me estuviera mirando. El susurro volvió, más claro esta vez, y sentí que venía de todas partes, resonando en las paredes, en el suelo, en mi cabeza. «No te vayas», decía. Finalmente, mi cuerpo reaccionó. Salí corriendo de la sala, dejando todo atrás. Atravesé los pasillos hasta llegar a la oficina principal, donde uno de mis compañeros estaba trabajando en los registros. Me miró con preocupación al verme entrar jadeando. «¿Qué pasó?», preguntó. No sabía qué decirle. ¿Cómo explicar lo que había visto sin sonar como una loca? Balbuceé algo sobre un ruido extraño y me ofrecí a terminar el papeleo en su lugar. No volví a entrar a la morgue esa noche. Los días siguientes no pude quitarme la imagen de la cabeza. Cerraba los ojos y veía su rostro, con esa expresión tensa, como si todavía intentara decirme algo.
En las noches, soñaba con la morgue, con susurros que llenaban el aire y sombras que se movían en las esquinas. Intenté buscar respuestas, preguntando a mis colegas si habían experimentado algo extraño. La mayoría se reía, diciendo que era normal sentirse inquieto en un lugar como ese. Pero uno de ellos, un hombre mayor que llevaba décadas trabajando allí, me dijo algo que me dejó helada. A veces, no se van del todo, dijo en voz baja, como si temiera que alguien más pudiera escucharlo. Algunos tienen cosas que no terminaron, palabras que no dijeron. Y cuando estamos cerca, intentan comunicarse. Desde entonces, evito trabajar sola en la morgue. Pero incluso cuando estoy acompañada, siento su presencia. A veces, escucho un susurro en el silencio, tan bajo que no estoy segura de si es real o está en mi mente. Y cada vez que maquillo un rostro, espero no ver sus labios moverse, esperando que lo que ocurrió con Rosa nunca vuelva a suceder. El rostro que cambiaba. Trabajar como maquilladora en una funeraria es un oficio extraño. Pasas tanto tiempo con los muertos que comienzas a pensar que entiendes lo que significa estar cerca del final. Te acostumbras a la quietud, a las miradas vacías, a los rostros congelados en una última expresión que nunca cambia. Al menos, eso es lo que siempre pensé. Pero aquella noche me di cuenta de que no todo es tan estático como parece. Era una tarde lluviosa cuando recibí el encargo. El hombre que debía maquillar, un anciano llamado Gregorio, había muerto de un infarto la noche anterior. Era un cliente fácil, como solíamos decir. Su rostro no presentaba heridas, solo el inevitable efecto de la muerte, palidez, pérdida de color, rigidez. Una rutina más en un trabajo que ya no me sorprendía. El cuerpo llegó al anochecer. Lo colocaron sobre la camilla de acero en la sala de preparación. Gregorio tenía un rostro común, arrugas profundas que hablaban de una vida larga, ojos cerrados con suavidad, labios relajados. Tomé mis herramientas y comencé. El lugar estaba en completo silencio, salvo por el zumbido del fluorescente en el techo. Esa luz siempre hacía que todo pareciera más frío de lo que realmente era. Limpié el rostro de Gregorio con movimientos precisos, asegurándome de eliminar cualquier resto de suciedad. Luego apliqué la primera capa de base, devolviéndole algo de color a la piel grisácea. Fue entonces cuando noté algo extraño. Su expresión había cambiado. No era algo obvio. Al principio pensé que era mi imaginación. Pero mientras miraba, estaba segura de que sus cejas, que antes estaban relajadas, ahora estaban ligeramente fruncidas, como si estuviera disgustado. Me detuve, mirando fijamente su rostro, esperando que algo más ocurriera. Pero nada pasó. Sacudí la cabeza y me obligué a seguir trabajando. Es un truco de las sombras, me dije. El maquillaje puede hacer que todo parezca distinto. Con cada pincelada, sin embargo, la sensación de que algo estaba mal se hacía más fuerte. Terminé con la base y comencé a aplicar un poco de rubor en sus mejillas. Fue entonces cuando, al levantar la vista, vi que su rostro había cambiado de nuevo. Sus labios, que antes estaban relajados, ahora parecían apretados, como si intentara contener una expresión de enojo. Retrocedí un paso, sintiendo un escalofrío recorrerme la espalda. Esto no podía estar ocurriendo. Me incliné para mirar más de cerca, buscando alguna explicación lógica. Tal vez la rigidez cadavérica estaba causando el cambio. Tal vez mis ojos me estaban jugando una mala pasada. Intenté tranquilizarme. Los músculos faciales pueden moverse un poco después de la muerte, recordé, algo que nos habían enseñado durante la capacitación. Era raro, pero no imposible. Decidí ignorarlo y seguir adelante. El problema fue que, cada vez que apartaba la vista, su expresión parecía transformarse más. Al principio era sutil, una leve tensión en el rostro. Pero después, cada vez que volvía a mirarlo, su ceño estaba más fruncido, sus labios más apretados.
Había algo en su rostro que parecía estar enfadado, furioso incluso. Sentí que sus ojos cerrados escondían algo, como si estuviera a punto de abrirlos y gritarme. El ambiente de la sala se volvió opresivo. El zumbido de la luz era más fuerte ahora, y el aire estaba más frío, como si alguien hubiera abierto una puerta a la nada. Intenté concentrarme, pero mis manos temblaban. Cada pincelada era un esfuerzo titánico. Dejé el rubor y tomé un lápiz labial para dar el último toque. Mientras me inclinaba para aplicarlo, sentí una presencia detrás de mí. Me giré de golpe, esperando ver a alguien en la puerta. Pero no había nadie. Solo el eco de mis propios movimientos y el zumbido interminable de la luz. Cuando volví a mirar a Gregorio, su rostro era diferente. Ya no era solo enojo. Había algo más en su expresión, algo que no podía describir. Sus labios estaban curvados en una mueca que parecía casi burlona y su frente estaba profundamente marcada por líneas de frustración. Era como si me estuviera desafiando, como si estuviera esperando a que cometiera un error. Mi respiración se aceleró. Sentía un peso en el pecho, una opresión que hacía que cada inhalación fuera difícil. No es real, me repetí, pero mis propias palabras sonaban huecas. Decidí terminar rápido, aunque fuera de cualquier manera. Solo quería salir de esa sala. Mientras guardaba el maquillaje, escuché un ruido. Fue leve, un crujido que resonó en la sala vacía. Me giré hacia la camilla, con el corazón latiendo con fuerza. Gregorio seguía allí, inmóvil, pero su rostro ahora estaba vuelto hacia mí. Di un paso atrás, sintiendo como el pánico comenzaba a apoderarse de mí. Su cabeza, que antes estaba recta, ahora estaba inclinada hacia un lado, como si me estuviera mirando. Sus labios todavía estaban curvados en esa mueca burlona y su ceño estaba tan fruncido que parecía a punto de hablar. No lo soporté más. Salí corriendo de la sala, dejando el trabajo a medias. Cerré la puerta detrás de mí y me quedé en el pasillo, tratando de recuperar el aliento. Mi mente estaba llena de preguntas, pero ninguna tenía respuesta. Esa noche, no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía su rostro, cambiando lentamente, frunciendo el ceño, apretando los labios, mirándome con esa expresión imposible. Sentía su presencia en la habitación, aunque sabía que era imposible. O al menos, eso quería creer. Al día siguiente, otro colega terminó el trabajo. No mencioné lo que había ocurrido. ¿Cómo podía hacerlo? ¿Quién me creería? Pero desde entonces, evito maquillar cadáveres por la noche. La oscuridad y el silencio de la morgue ahora me parecen más amenazantes que tranquilos. Y a veces, cuando estoy sola, siento que alguien me está mirando, con el mismo ceño fruncido, con los mismos labios apretados. Y no puedo evitar pensar que Gregorio nunca quiso que tocara su rostro. La mano que se movió. Mi nombre es Diego y soy embalsamador desde hace 10 años. Mi trabajo, aunque extraño para muchos, siempre me ha parecido una forma de dar dignidad a la muerte. Las noches en la morgue suelen ser tranquilas, un espacio de silencio y concentración. Sin embargo, hay momentos en que ese silencio se vuelve opresivo y las sombras parecen moverse de formas que no puedes explicar. Una de esas noches cambió mi vida para siempre. Era un martes cualquiera y me encontraba solo en la morgue. Había recibido un cuerpo unas horas antes, un hombre de unos 40 años que había muerto en un accidente automovilístico. No tenía heridas visibles en el rostro, pero sus brazos y piernas estaban llenos de cortes y moretones. Según el informe, murió al instante, algo que siempre me resultaba extraño pensar. Un segundo estás vivo y al siguiente, simplemente, no. La sala estaba iluminada con la luz fría y constante de los fluorescentes. El aire era denso y tenía ese característico olor a productos químicos y metal. Coloqué el cuerpo sobre la camilla de acero y comencé mi trabajo.
El proceso de embalsamar no es agradable, pero con el tiempo te acostumbras. Lo haces metódicamente, sin pensar demasiado. Esa noche, sin embargo, algo me inquietaba. No sabía qué era, pero el ambiente se sentía diferente. Había terminado de limpiar el cuerpo y comenzaba a preparar el rostro para el velorio. Estaba inclinado sobre la camilla, ajustando los párpados del cadáver, cuando sentí algo. Al principio fue leve, apenas una presión en mi muñeca. Pensé que era mi imaginación, pero la presión se intensificó. Sentí una mano fría, dura como el mármol, aferrándose a mi muñeca con fuerza. El pánico me golpeó como un relámpago. Miré hacia abajo, esperando ver la mano del cadáver moviéndose, pero no. Estaba en su lugar, inmóvil, rígida como debería estar. Pero la sensación persistía, como si algo invisible me estuviera sujetando. Intenté soltarme, pero mi mano no respondía. Era como si estuviera atrapado, clavado en ese lugar. Mi respiración se volvió errática y un sudor frío cubrió mi frente. Por un momento, pensé que estaba alucinando, que el cansancio y las horas de trabajo me estaban jugando una mala pasada. Pero la presión no desaparecía. Finalmente, reuní el valor suficiente para apartarme de la camilla. Al hacerlo, la sensación cesó de inmediato, como si nunca hubiera estado ahí. Miré mis manos, buscando algún rastro de lo que acababa de suceder, pero no había nada. Mi muñeca estaba intacta, sin marcas, sin señales de que algo la hubiera tocado. Miré al cadáver con más atención. Su rostro seguía inmutable, con esa expresión vacía que todos los cuerpos tienen. Sus manos estaban en la misma posición en que las había colocado, cruzadas sobre su pecho. Pero no podía sacudirme la sensación de que algo había cambiado, algo imperceptible, pero real. Decidí continuar con el trabajo, aunque mis manos temblaban ligeramente. Coloqué el maquillaje necesario para cubrir los pequeños moretones en su rostro y ajusté su cabello. Pero cada vez que me inclinaba sobre él, sentía como si alguien me estuviera observando. No podía sacudirme la sensación de que los ojos cerrados del cadáver podían abrirse en cualquier momento. Mientras trabajaba en su torso, ocurrió algo que me dejó sin aliento. De reojo, vi un movimiento. Algo pequeño, pero claro, un dedo de su mano derecha se movió. Me quedé inmóvil, con el corazón latiendo con fuerza en mis oídos. Miré directamente a su mano, pero estaba quieta, en la misma posición que antes. Es un reflejo, me dije, aunque sabía que eso no era posible. El cuerpo ya estaba rígido, no había forma de que pudiera moverse por sí solo. El aire en la sala se volvió más frío, más denso. Cada pequeño sonido, desde el zumbido de las luces hasta el leve crujido de mis zapatos sobre el suelo, parecía amplificado. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda, pero intenté ignorarlo. Terminaría el trabajo rápidamente y saldría de allí. Mientras ajustaba las manos del cadáver, ocurrió lo peor. Sentí nuevamente esa presión en mi muñeca, pero esta vez fue más intensa. Era como si algo me estuviera arrastrando hacia la camilla. Miré hacia abajo y vi su mano. Estaba sujeta a mi muñeca. El cadáver estaba aferrado a mí. Grité, un sonido gutural que rompió el silencio de la sala. Intenté zafarme, pero la mano no se movía. Era como si estuviera fusionada con la mía, como si no pudiera escapar. Sus dedos, fríos y rígidos, se sentían como un grillete alrededor de mi piel. De repente, el cadáver comenzó a moverse. No era un movimiento completo, pero su cabeza giró ligeramente hacia mí y sus labios se separaron, como si estuviera a punto de hablar. Un sonido bajo y gutural salió de su garganta, algo que no podía ser humano. Mi terror se convirtió en pánico absoluto. Con todas mis fuerzas, logré soltarme y retrocedí, tropezando con una mesa detrás de mí. El cadáver volvió a quedarse inmóvil, como si nada hubiera pasado. Su mano estaba en la misma posición, sus ojos cerrados, su rostro inerte. Pero el eco de ese sonido aún resonaba en mi mente.
Salí corriendo de la sala, dejando las herramientas y el cuerpo detrás. Cerré la puerta con fuerza y me apoyé en la pared, tratando de recuperar el aliento. Mi corazón latía con tanta fuerza que sentía que iba a salirse de mi pecho. No podía explicar lo que había pasado, pero sabía que no era normal. Algo en ese cuerpo no estaba en paz. Esa noche, no pude dormir. Cerraba los ojos y sentía la presión en mi muñeca, la sensación de esos dedos fríos aferrándose a mí. Escuchaba ese sonido bajo y gutural, como si todavía estuviera en la sala de preparación. Y lo peor de todo, sentía que algo me estaba observando, incluso en la oscuridad de mi habitación. Desde entonces, he evitado trabajar solo en la morgue. Pero incluso cuando estoy acompañado, no puedo sacudirme la sensación de que algo quedó conmigo esa noche. A veces, cuando paso cerca de la sala de preparación, siento un escalofrío inexplicable, como si alguien estuviera esperándome. Y en las noches más silenciosas, cuando el mundo está en calma, puedo escuchar ese sonido, bajo y gutural, como un recordatorio de que no siempre estamos solos, incluso en la muerte. La mujer del vestido rojo. El oficio de embalsamador y maquillador no es para todos. No se trata solo de trabajar con cuerpos, sino de enfrentarse al silencio, a la soledad y, a veces, a cosas que no puedes explicar. Mi nombre es Ernesto y llevo más de 15 años en este trabajo. Me gusta pensar que, en cierto modo, lo que hago ayuda a las familias a despedirse de sus seres queridos de una manera digna. Pero hay noches que te cambian para siempre, noches como la que viví con la mujer del vestido rojo. Eran las 2 de la madrugada cuando me asignaron el cuerpo. Había llegado unas horas antes y la nota del director de la funeraria era clara: la señora pidió ser enterrada con su vestido rojo. Era un encargo peculiar, pero no inusual. Muchas personas tienen deseos específicos para su entierro, y nuestro trabajo es cumplirlos. El cuerpo estaba en una camilla en la sala de preparación. La luz fluorescente hacía que su piel pálida pareciera aún más fría. Tenía unos 60 años, pero su rostro estaba bien cuidado, casi sin arrugas. A un lado, en una silla, estaba el vestido rojo, largo, de tela brillante, con bordados intrincados en el escote. Parecía algo que usarías en una gala, no en un velorio. Coloqué el vestido a un lado y comencé a limpiar el cuerpo. La morgue estaba en completo silencio, salvo por el zumbido constante de los tubos fluorescentes. El aire estaba frío, como siempre, y la sensación de estar completamente solo empezaba a pesar. Me concentré en mi trabajo, aplicando una base ligera para igualar el tono de su piel. Todo parecía normal hasta que noté algo extraño. Mientras trabajaba en su rostro, vi que sus labios se curvaban ligeramente hacia arriba. Me detuve, con el pincel en la mano, y la miré fijamente. Era apenas un cambio sutil, pero estaba seguro de que antes no tenía esa expresión. Es un reflejo, pensé, tratando de calmarme. Los músculos pueden relajarse o tensarse de maneras extrañas después de la muerte. Pero esa explicación no me tranquilizó. Continué aplicando el maquillaje, intentando ignorar la sensación de incomodidad que crecía en mi pecho. Pero con cada pincelada sentía que algo me observaba. Era como si el ambiente en la sala hubiera cambiado, como si el aire se volviera más pesado. Cuando terminé con el rostro, fui a buscar el vestido rojo. Lo levanté con cuidado, admirando los detalles del diseño, y comencé a colocarlo sobre el cuerpo. Ajusté las mangas y alicé la tela sobre sus hombros, asegurándome de que quedara perfecto. Fue entonces cuando la vi. Sus labios estaban completamente curvados en una sonrisa. Me congelé, con el vestido aún en las manos. La sonrisa era pequeña, pero inequívoca. Antes, su rostro estaba neutral, pero ahora parecía estar disfrutando de algo, como si supiera algo que yo no. Intenté convencerme de que era mi imaginación, de que estaba viendo cosas donde no las había. Es solo el cansancio, me dije, aunque mi corazón comenzaba a latir con fuerza.
Dejé el vestido sobre la camilla y me incliné para observar su rostro más de cerca. La sonrisa seguía ahí, congelada en su rostro. Mis manos temblaban mientras terminaba de ajustar el vestido. En la sala había un espejo grande, colocado detrás de mí. Era una herramienta que usábamos para asegurarnos de que el maquillaje y el atuendo se veían bien desde todos los ángulos. Mientras ajustaba las mangas del vestido, algo en el espejo llamó mi atención. Vi un movimiento. Me giré rápidamente, pero la mujer estaba en la misma posición. Su cabeza descansaba sobre la camilla, sus ojos cerrados, su cuerpo inmóvil. El espejo me había jugado una mala pasada, o al menos eso quería creer. Volví al trabajo, esta vez más apresurado, deseando terminar y salir de allí. Pero la sensación de que algo no estaba bien no me abandonaba. Cuando levanté la vista hacia el espejo de nuevo, mi corazón se detuvo. Su cabeza estaba girada hacia mí. No era un giro completo, pero lo suficiente como para que su rostro, con esa sonrisa inquietante, estuviera mirando directamente en mi dirección. Me giré de inmediato hacia el cuerpo, pero su cabeza seguía en la posición original, mirando hacia el techo. Sentí un sudor frío recorrer mi espalda. Miré de nuevo al espejo, y ahí estaba, su cabeza seguía girada hacia mí en el reflejo, con los labios estirados en esa macabra sonrisa. Era imposible. Intenté moverme, pero mis piernas no respondían. Era como si estuviera atrapado en el lugar, incapaz de apartar la vista. Finalmente, reuní el valor suficiente para dar un paso atrás. El sonido de mis zapatos en el suelo resonó en la sala, rompiendo el pesado silencio. Me giré hacia la puerta, con la intención de salir, pero algo me detuvo. Un susurro. Era bajo, apenas audible, pero provenía del cuerpo. Me giré lentamente, con el corazón martillando en mis oídos. La mujer seguía inmóvil, pero ahora su sonrisa era más amplia, casi grotesca. El susurro continuaba, palabras incomprensibles que parecían resonar en las paredes de la sala. El espejo reflejaba algo que no podía comprender. No solo su cabeza estaba girada hacia mí, sino que sus ojos, que deberían estar cerrados, ahora estaban abiertos. Dos orbes oscuros y vidriosos me observaban fijamente desde el reflejo. Pero cuando miraba directamente al cuerpo, seguía inmóvil, con los ojos cerrados. El susurro se detuvo de golpe, dejando un silencio tan profundo que dolía. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda y el aire se volvió más frío, casi helado. No podía quedarme allí. Dejé todo como estaba y salí corriendo de la sala, cerrando la puerta detrás de mí con fuerza. Pasé el resto de la noche en la oficina principal, incapaz de regresar a la morgue. Cuando uno de mis compañeros llegó por la mañana, le pedí que terminara el trabajo. No le di explicaciones, solo dije que no me sentía bien. No volví a entrar a esa sala por días. Desde entonces, no he podido sacarme de la cabeza la imagen de esa mujer con el vestido rojo. A veces, en los espejos de mi casa, creo ver un destello de esa sonrisa en el reflejo, fugaz pero inconfundible. En las noches más silenciosas, cuando todo está oscuro, siento que alguien me observa, que está esperando que vuelva a la morgue. Y lo que más temo es que, cuando lo haga, esa sonrisa estará allí, esperándome, más amplia que nunca.